gameplay. I'm here with game director Gabe Amatangelo to talk about some of the amazing new gameplay personalization possibilities we've created as part of Update 2.0 and Phantom Liberty. Yes. Gabe, hello once again. Pavel Burza. I recently learned that in English, Burza means storm. Exactly. So your name is Paul Storm. It sounds better in English when you say it, like Paul Storm and Pavel Burza. It sounds much better. It sounds bad. It sounds like a superhero. It sounds like you're Thor's cousin. I wish. I wish. Thor comes into the battle, does a single target damage. Paul Storm shows up, starts doing AoE damage. Perfect start to the segment that we have because we're talking about gameplay. Yeah, combat. Let's talk about it. Combat. Okay, vamos a hablar del combate has changed combate. a lot, but also character customization has changed in terms of the new perks and all that stuff, and we're here to unpack it. So I know you've talked about this already, but give us a general feel of what we can expect in terms of the changes coming with 2.0 and Phantom Liberty. Sure, and like you're saying, there's so much. So I'd like to start with kind of just saying the spirit of it and what was the drive behind it. We want it to because there's so much potential in the Cyberpunk IP. Sí, hay demasiado potencial en esta franquicia, no me jodas. Yo creo que es uno de los motivos por el cual me dolió tanto que saliera me saliera roto el juego. El potencial. Pero ahora estamos aquí y es un segundo inicio. When you think about the dark future and cyberware, there's different kind of like super soldier or super merc kind of fantasies you have in your mind. And we wanted players to be able to realize that and play it and feel it. And so we've basically changed the perks around. Like, I mean, there's stat increases and stuff like that, which is always fun in progression, you know, getting incrementally more powerful, but we really focus it on the actions, the things you can do, right? And so we've added a suite of things you can do that tie into different themes. And then, of course, players can mix and match and come up with their own, Ojo, imagino que se está refiriendo al hecho de no queremos solamente estadísticas, que ahora aguantas más daño o haces más daño por golpe, no, sino habilidades como tal. Y si eso es lo que están buscando, yo estoy aquí al 200% para disfrutar de esa forma de pensar. Yo no quiero ver solamente que mi fuerza ahora ya no es 50, sino que ahora es 60. Yo no quiero eso. Yo quiero que ahora yo pueda hacer un swing con la espada. Bueno, ahora puedo hacer un swing y después otro, y después puedo sacar una espada de mi antebrazo, o sea, que te den más habilidades. unique styles. Yeah, that's really cool. And I like the customization part of it, that, you know, there are some things that we can do in terms of, like, we'll actually show some options in terms of what you can build, and we have the help of designers to guide us through it. But you can actually do like a mixture of a assassin type ninja or a character that is more like Hulk smash, I want to go in and destroy stuff, or a stealthy netrunner that has like these you know, quick hacks and stuff like that. There's so many cool things back here. It's you can be a stealthy netrunner. You can be just like a direct, you know, going out there and just like wrecking stuff, blowing up machines and stuff, netrunner, hacking stuff. But yeah, there's so much nuance as well. And we're going to talk more about players being able to explore the nuance later. Exactly. Okay. One other thing in terms of like general stuff, something that is kind of general, but it's new and it's not very general, but it's interesting, is the relic skill tree. Something that we unlock through the story. And what does it bring in terms of gameplay? So the relic, as you said, tied into the Phantom Liberty story, and it's towards the beginning. It's within the first few minutes, so this isn't spoiling anything. And you've seen in the trailer, if you've watched the trailers, Somi reaches out to you through the relic. They're in a dire situation. It's the only way she can get to you. And to kind of show you she's the real deal and she can help you, she says, here's kind of a taste. I'm going to kind of clear out some of the bad data in the relic, and I'm gonna set it up such that your cyberware can utilize it. And so the theme of it is that it kind of both enhances your cyberware as well as able to kind of scan and exploit other people's cyberware. So it's kind of a cyberware theme to it. Crazy. It also shows you how powerful Este juego va a tener más mecánicas, más layers, más capas. is as a character, but that's like a whole different story arc that we could get into, but I don't want to get into that because I don't want to spoil anything, but that itself is incredible. So maybe what we should do right now is we should see the possible builds that we have. And I know we have 3. We have something that is a super strong solo. We have something that is like a more ninja type fast solo. And we have a netrunner. And we have the help of our fellow gameplay designers who will actually guide us through those. So. Yeah, let's take a look. Build overview. I'm Karol Mateasik, lead. Karol Mateasik, jefa de diseño. Espérate, jefa de diseño de juego y mi configuración favorita. My favorite build is what I like to call a bullet time ninja.
Bullet Time Ninja. Speed is of the Esta vaina es essence como for both Ghost Runner. defense and offense, which is why dash and air dash are perfect to get close to enemies Yes. without taking any damage. I like to bring a katana to a gunfight, and it goes great with a new perk that lets you deflect bullets and even send them flying back at enemies. If you're running low on health, you can also perform a finisher on low health enemy for a quick boost. But this playstyle isn't only about blades. You can combine 3 great perks, stun jog, air dash and air Kerenzikov, to leap off motorcycles and rain down bullets from the sky in slow motion. The new jailbreak ability from Phantom Liberty unleashes the full power of your Mantis blades. After finishing or dismembering an enemy, you can perform a really long leap to deal devastating damage. Great for getting rid of those hard to reach targets. Ok. Dios, esto me parece genial. No sé si han jugado Far Cry, que Far Cry te permite, después de que matas a alguien desde las sombras, en sigilo, tú puedes rápidamente apuntar al siguiente objetivo y te haces un dash hasta donde está. Eso es lo que puedes hacer acá también, lo cual a mí me parece una mecánica bien entretenida. Like snipers and netrunners. With this build, your enemies won't know what hit them. Awesome. Bullet Time Ninja. That's Yes. so cool. Like you're moving, they can't even. Es que es de lujo porque te permite encadenar, sí, o sea, tú puedes hasta, o sea, eso lo que te permite es hasta hacer estrategias dentro del sigilo, como, ok, tengo que matar primero a este, luego a este, luego a este, luego saco mi sniper y mato al otro, o sea, te permite como planificar, no, no sé por qué otros juegos de sigilo no han implementado esa mecánica en particular de Far Cry. Bueno, y ahora lo estamos viendo en Cyberpunk. And see, you're just jumping in, Mantis blade, katana, like going crazy, going ham on them. Two favorite parts. I love the dash to the person in the guard tower or whatever. Yeah, That was- so high up. Yeah, that was fun. But my favorite part was I like to bring a katana blade to a gunfight. Well done, Carol. That was good. Yeah, it really showcases this build. This has actually Ya volvimos, been one of Leina. my favorite ones when I was playing Phantom Liberty, and with all the Hola, gameplay Jordi. changes, like this one, I feel like this is kind of my go-to. Which my previous go-to was kind of like a stronger solo, but we'll have that as the last video. But now I think we should jump in. Esa mecánica también está en Shadow of Mordor, sí. Pero, por ejemplo, en Assassin's Creed, que es de Ubisoft también, creo que no la he visto. Ahorita en Mirage sé que hay una parecida, pero no es tan intuitiva. O sea, no es como que requiere tantos inputs. Tú simplemente como que planificas a quiénes vas a matar y el man solo va de uno en uno y los mata. Pero a mí me gusta que sea como que tú tienes que hacerlo, tú presionar los botones. A mí me parece que es más divertido de esa forma. Estamos viendo la presentación de Cyberpunk 2077, que fue el día de hoy, y están hablando de las mejoras que va a tener el juego y van a hablar del update también. Y Cyberpunk luce, puede To esperar. the Netrunner. Yeah, let's check it out. Y están hablando acá de los builds, de cómo puedes construir a tu personaje. Hi, I'm Yulia Primak, a gameplay designer at CD Projekt Red, and I love playing as hack and slash Netrunner. The best part of being a Netrunner is, of course, the hacking. And now it's more powerful than Ok, ever. wow. Miren todo lo que puede hacer ella con el quick hack. What? Netrunner is, of course, the hacking. And now it's more powerful than ever. With the new quick hack queue, you can stack up to 4 hacks on a single enemy and play around with some devastating combos like contagion and overhit. It's pretty deadly. With overclock, you can gain an extra edge by sacrificing your health to cast hacks with almost no limit. No, With esta tipa está update bien 2.0, rota, wow. Netrunners can even take Miren la cantidad de RAM. Esta tipa tiene todo el RAM del mundo. With update 2.0, Netrunners can even take over cars, transforming vehicles into ticking time bombs. ¿Qué hablas? Holy Once you're up close, shit. it's time to whip out the monowire. With the relic skill tree from Phantom Liberty, you can power it up even more. Now Netrunners can combine physical damage and upload control hacks onto enemies. I can't wait for everyone to try it out. Hermano, la Netrunner está rotísima. La tipa hizo que se suicidara. Miren.
What? Ok, el juego, a ver, yo estoy viendo de que este juego va a ser un parque de diversiones de probar builds diferentes. ¿Qué es esa cosa roja? Parece un wire, parece un cable, pero no estoy seguro. Hack and slash Netrunner, wow, lots of action. Está espectacular ese build. A little bit stealthy, kind of behind the scenes doing stuff. We have a little bit of that, but still, yet they seem to now go in and get dirty. They can do both. They can do both. But I love to point out the play on words hack. Yo también espero que venga slash. pulido. Yo creo que viene We pulido love ahora this sí. catchphrase. This was good. I love it. Yes, the Netrunner. That's sort of one version of playing it, kind of doing the damage, you know, via blowing up cars, remote controlling it, getting in there with your nano wire. You can even like spread hacks with it. You can also get some of the memory back and drain. But yeah, you can go stealth to where it's kind of like there's like kind of a game in the network of like as you start doing hacks, like an enemy Netrunner might be like someone's in the network. Como el de Lucy. Lucy usaba cable, yo no me acuerdo. O sea, sí me acuerdo que ella es una Netrunner, sí me acuerdo de eso. Pero no me acuerdo que usara cable. Dice, no sé ustedes, pero yo ya veo los bugs a la vuelta de la esquina, dice. Right? And there's a bunch of different abilities to kind of like suppress that kind of discovery. And so there's that kind of Netrunner combat that's going Ok, yo quiero ese suéter. Él tiene un suéter de Militech, hermano. Yo quiero ese suéter. on there behind the scenes while everyone's like stealth. And it's like we don't know where it's at. Yeah, so that's Yo another quiero un one. suéter There's de so many different Arasaka. ways. Basically the whole like pattern and beat and rhythm ¿Sabes qué yo quiero? Yo quiero un hoodie de Arasaka. of net running has changed. Yeah, my favorite part is when the car crashes into everything and just blows up. It was a good Just combo. It was a good combo. She did both hacks there, which was the controlling it, Yeah. and then of course put on the detonate one that had a timer and yeah, Exactly. cool Perfect. combos. Perfect. Cool stuff. And now we have the last one. So the last one will be a strong solo build. So yeah, let's check it out. Hola Daniel, yo estoy súper bien, hermano. Qué gusto tenerte por acá. Hi, I'm Filip Dovnar, lead gameplay designer, and I like to come in swinging. So my favorite build is the Savage Slugger Solo. A ver, este es otro build. A ver Getting qué up close hace. for este. combat is really crucial for this build. The Wrecking Ball perk lets you knock down multiple enemies, all while closing the gap and putting you in the zone for some sweet, Este como el annihilation. Brute, el tanque que va por ahí. Another great option is Quake. For some extra flair, you can combine with Air Dash and drop in from above and throw everyone around you to the ground. When I'm using shotguns, I like to use the Obliterate perk for maximum carnage. Este And juego once I'm in range, se ve it's time demasiado to take bien lo out que the están big guns. mostrando. We've got the A ver, voy a hacer una pequeña pausa para hacer un paréntesis. Hermanos, estamos en el año en donde se ha lanzado Baldur's Gate, Starfield, bueno, Sea of Stars, que es JRPG, pero que venga Cyberpunk ahora y digamos que se lance y cumple con las expectativas que la gente tenía con este juego desde el inicio. Es demasiado para un solo año. Demasiado. ¿Qué es esto? Esto luce como un candidato a juego del año y estamos hablando de un DLC aquí. What the fuck? new features that let you grab enemies and throw them during fights. Great for controlling the battlefield. On top of that, you can supercharge the gorilla arms using the new Phantom Liberty relic tree that will let you send your enemies to the moon. With this build, you'll be unstoppable. Y sí, el juego está más brutal, está más visceral que antes. ¿Qué juego es? Pregunta Hervin. Esto es Cyberpunk 2077, pero el DLC que va a recibir el juego en un par de semanas. the throw at the Yeah, end. the Savage Slugger Solo. That's 3 times fast. yeah, that's so crazy. Like throwing people, like at the end, it's just like woo, and it just flies. Yeah. I mean, certainly, like the animals in that faction is like an Yeah. inspiration for it, and obviously also Arnold Schwarzenegger and Terminator. You know, just like you got that heavy machine gun, and you can just take the bullets and the stuff, and there's all the kind of like mitigation and absorbing damage, and kind of like taking that to fuel you to go back in there. It's just Yeah, also with the hammer, like just closing in actually shows you that this build is very versatile. You can actually go up and close and
you know, have some quick interaction, but also you're able to like hold these big weapons, and even though they make you a little bit slower, you're still able to kind of, you know, sponge the bullets on you and still go in like crazy and then just throw people. Yeah, a lot of damage mitigation, and you can resist Estos tipos me storms and gustan. stuff like A ver, that. pausa. Me gusta porque se les nota muy emocionados por lo que están a punto de lanzar. Y yo recuerdo cuando se lanzó el juego la primera vez, no estaban tan hypeados, no se le veía tan hypeado. Yo sí seguí mucho, yo seguí muy de cerca el lanzamiento de este juego en el 2020. Y yo recuerdo que no estaban tan hypeados. O sea, ahora se les nota mucho más seguro que cuando se lanzó el juego la primera vez. Like, because if you're like the fast solo, you get hit, it's gonna hurt and it's gonna knock you silly, right? But there, you can just keep barreling in. And then I love the montage of the claps. Yo sabía que iba a salir. That was fun. But yeah, Gabe, I mean, that's it for our segment. I'm super excited to have you once again here in the studio. Thank you for sharing acabo de ver all el your gameplay, en information. serio. Also, thank you O sea, to all the... Lo que acabo de ver del gameplay de Cyberpunk, en serio, si este juego lo estuvieran anunciando ahorita, esta vaina luce como un juego imperdible. Imperdible. Sé que están luchando contra la corriente porque obviamente la gente todavía tiene la idea de Cyberpunk y obviamente fue un juego que decepcionó demasiado. Pero así, borrando de la memoria ese lanzamiento, esta vaina luce considerablemente mejor que... Bueno, son juegos diferentes. Starfield luce mucho más grande a nivel de escala que Cyberpunk. Pero en cuanto a acción y a cuanto a personalización de tu personaje y qué tanto puede variar el combate, que es una de las cosas que divierte más de hacer en Cyberpunk, esto luce espectacular. Gameplay designers who actually showcased the builds, because those were really awesome. Yeah, and thank you for everyone watching and the players. De nada, Gabe. As you can see, we have many new ways to play and many new ways to cause chaos in Night City. And that means consequences. Let's take a look at what it looks like to come face to face with Night City's toughest armed forces, Maxtack. Oh my god. Esta es otra de las vainas que me emociona mucho antes de ver esto. Que aparezca Maxtack en este juego. Yo creo que es una de las vainas que son muy características del mundo de Cyberpunk. Y que realmente cuando tú provocas el caos, que venga gente bien recontra OP, sí ya están, pero obviamente no funcionan como la gente espera que funcione. Entonces que hayan cambiado el sistema de cómo funciona la policía, y encima de eso, a Maxtack lo tengan como, digamos, un boss en el juego. Yo también, Daniel, yo también quiero tener todas las estrellas que vengan y me manden al lobby. Septiembre 21. It's official! Update 2.0 will release on September 21st for free for anyone who owns Cyberpunk 2077 on Xbox Series X, S, PlayStation 5, and PC. That's just 1 week away. And if you want a taste of what's it like to build a new character with the redesigned perk system before then, we have a cool surprise for you. Right now, you can create your own build and experiment with all the new perks, including Phantom Liberty's Relic Skill Tree. Ok, yo cuando termine el stream voy a hacer esta vaina. Solamente porque en serio ponerse a hacer esto en medio del juego es como que, ok, debía hacer esto antes. Y que te lo pongan en una página web para que tú puedas pensarte, hacer tu build y vayas al juego preparado buscando algo en específico. Our Build Planner. Yes. Head to the Build Planner website now to see what kinds of builds you come up with before the launch of the update and the expansion. That's all we got for this Night City Wire special. No te vayas. Thanks for tuning in. I hope you're excited to play No Cyberpunk 2077 Phantom Cuéntame Liberty más. when it launches on September 26th. We'll see you then in Dogtown. Madre, GG, hermanos. Está espectacular.
Ok, hablemos de esto. Acá, hablemos de lo que acabamos de ver. Déjenme buscar. Hablemos de CD Projekt Red y de su Cyberpunk 2077, que estamos a una semana de poder comprobar cuánta mejora realmente tiene este juego. Primero, a mí me gusta mucho la dirección que suelen tomar esta de vamos a contratar a Idris Elba y él no va a ser el protagonista, sino que él te va a acompañar a ti en la campaña. Ya lo hicieron con Keanu Reeves en la forma de Johnny Silverhand. Entonces me gusta mucho esa fórmula que está agarrando CD Projekt Red. Es similar a lo que hace por ejemplo Far Cry con sus villanos, de que agarran a un actor muy popular pero lo ponen como villano y tú tienes que ir y pelear contra él. Bueno, acá hacen lo mismo pero con un aliado similar. Me gusta. La banda sonora de CD Projekt Red, yo creo que estamos claros de que juega un papel importante para meterte en el flow de Cyberpunk. Y también acá hablan de la banda sonora. Yo la verdad no sé si voy a escuchar la banda sonora o no, pero yo estoy seguro que dentro del juego va a ser un gran papel, porque inclusive Cyberpunk, ahora que está roto, bueno, cuando estuvo roto, ya la banda sonora en ese punto estaba broke, estaba buenísima. Entonces estoy seguro de que la banda sonora no va a decepcionar en lo absoluto. Otra cosa que mencionaron acá hablaron de las estaciones de radio, que las estaciones de radio, la verdad es que yo no le presté tanta atención. Sí hay una cosa que me gusta mucho y tiene que ver con las estaciones de radio y tiene que ver con las televisiones y pantallas que aparecen en la pantalla, en el juego, perdón. Y es que tienen programas, y eso yo también obviamente lo encuentro en los juegos de Rockstar, en GTA, pero CD Projekt Red también hace un buen trabajo para que si tú te pones a ver la televisión en Cyberpunk, comienzas a ver los anuncios, los night shows que hay allí. Se siente el mundo muy vivo, extremadamente vivo. Y obviamente las estaciones de radio también, porque vas a ir por ahí con tu carrito y vaina y de la nada va a haber un man ahí en un show y alguien llamó y comienzan a hablar sus locuras que pasan en el 2077. Entonces todo esto son como pequeños detalles que te ayudan a que la inversión sea aún mayor, y ya CD Projekt Red lo hace bien. Ahora con este update y este DLC que pintan increíbles, yo estoy seguro de que no van a defraudar para nada. ¿Cuánto cuesta Phantom Liberty en la página? Depende de la plataforma, pero para PC, en GOG.com, Phantom Liberty actualmente está en $20. No sé si han dicho cuánto Phantom Liberty. Creo que nadie sabe cuánto es la duración de Cyberpunk Phantom Liberty. O sea que yo no sé qué tan grande es el mapa, yo no sé cuánto dura la campaña. Ahora, es un RPG que te invita a hacer otras cosas además de la campaña principal, o sea, vas a tener seguramente misiones secundarias y otras actividades opcionales. Y conociendo el historial de CD Projekt Red, suelen ser DLCs bien pesados, bien grandes, bien cargados de contenido. O sea, que estén cobrando $20 en GOG, creo que es $30 en Steam, si no me equivoco. Que estén cobrando $20 está bien barato para un DLC que viene de parte de CD Projekt Red. De nuevo, yo no sé. O sea, si cumplen con lo que prometen, yo diría que está barato. Dice, el DLC agregará una parte del mapa. Sí, el DLC se da en otra ciudad que se llama Dogtown, que es fuera de Night City. Es otro lugar. Es un mapa nuevo. Ahora, este juego viene el DLC, pero varias de las mejoras que han mencionado acá, incluyendo las nuevas ramas de talento, los nuevos builds que puedes armar, todo eso va a ser gratis en un update que va a recibir el juego el 21 de septiembre, en una semana. O sea, este juego ahorita en este punto no está del todo pulido, está mucho mejor que antes, pero igual tiene bugs. Yo pensaría de que varias de esas cosas van a desaparecer con el update que va a recibir el juego for free, y luego de allí pues tienen una semana para probar el juego y decidir si quieren jugar en el lanzamiento o no Phantom Liberty, que es el DLC pago. Yo no puedo esperar. Honestamente no puedo esperar. Me parece que Cyberpunk 2077 y CD Projekt Red realmente le van a dar la vuelta a la tortilla contra todo pronóstico, porque obviamente nadie daba nada por este juego ya. Y CD Projekt Red ha tomado ha seguido trabajando y lo está logrando. Mucha gente habla de Starfield, obviamente, y lo comparan contra Cyberpunk, cual a mí me parece un poco injusto, honestamente, porque Starfield es un juego que se acaba de lanzar, Cyberpunk se lanzó ya, y este es prácticamente un juego que... ¿Cuánto tiempo de desarrollo lleva Cyberpunk? Llevará 10 años fácil. Pero más allá de las comparaciones, probablemente Starfield quede como el tercer mejor RPG del año.
porque sí estoy viendo que este juego va a venir muy potente. La serie de Netflix le dio mucho hype al juego, fueron estrenando la serie junto a este update. Es que cuando se lanzó la serie, ellos lanzaron un update en ese momento. No fue tan grande como este, pero ellos lanzaron un update. O sea, el juego ya había sido mejorado bastante cuando se lanzó la serie de Netflix. Así que no es casualidad nada de estas cosas. CD Projekt Red ha tenido un plan que ha seguido trabajando sin hablar mucho. Han bajado la cabeza, han aceptado sus errores, sus cagadas que han hecho, todo el mundo lo sabe. Y me alegra mucho que ellos fácil pudieron haber dicho, hey, ¿sabes qué? Vamos a dejar este juego y vamos a sacar Cyberpunk 2. Pero no ha sido el caso. Ellos han decidido, hey, ¿sabes qué? No nos vamos a rendir con esta vaina, vamos a seguir trabajando en este juego.